Investigacao Sobrenatural es un canal brasileño dedicado a la búsqueda de fantasmas y otros fenómenos paranormales. Sus fundadores son conocidos por realizar investigaciones en diferentes lugares potencialmente paranormales. Esta vez, sin embargo, se han topado con algo realmente terrorífico. Un día les pidió ayuda a una mujer anónima que ha estado luchando con una actividad paranormal increíblemente fuerte y peligrosa desde la muerte de su hermano. Y cuando digo eso, lo digo de verdad. Tá bem não, viu? Olha, vai ficar tudo bem. Você falou que o seu irmão morreu aqui nessa casa, né? Tiraram a vida dele dentro de um banheiro. Tem como me mostrar onde foi esse banheiro? Só aqui no banheiro ali. Esse aqui, né? Aí já começou. Por favor, minha mãe morreu. Como você vai me deixar em paz? Se acalma, se acalma. Meu Deus, cara. Calma, calma. Respira fundo. Respira fundo, respira fundo, calma. Ó, ele só quer assustar, entendeu? Só quer te deixar desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente fique assustado, entendeu? Nervoso. Respira fundo, fica calmo, entendeu? Pense em Deus, pense em coisas boas, tá bom? Tá bom? Respira fundo. A gente tá aqui contigo. Isso, calma. Viu? Ele só quer tentar assustar a gente. É só mais um desequilibrado, só isso, tá certo? Você tem condições de continuar? Porque é importante. Tem, não tem? Pronto. Me mostra como foi que o seu irmão faleceu. Calma, calma. Calma, calma. Pera. Calma, fica calma. Respira, entendeu? Olha pra mim, ó. Foi isso, Vitor. O espelho quebrou sozinho. Meu Deus. Registrei isso, câmera. Tô arrepiado, cara. Vai, filma aí. Tu viu isso, Paulo? Olha isso aí também, Paulo. É isso que é pra ajudar. Toma o espelho, também o espelho, o espelho. Toma o espelho, aí. Então, é isso aí. Eu não sei fazer uma oração. É isso, gente. Nada más empezar, mientras seguían hablando, sucedió algo a su alrededor difícil de explicar. Una fuerza invisible tiró platos, una estantería que estaba junto a la pared empezó a temblar y, por si fuera poco, un espejo que colgaba de la pared se rompió mágicamente con un estruendo muy fuerte. Después de todo esto, la dueña de la casa se asustó y el equipo de cazafantasmas tardó un buen rato en calmarla. Pronto volvieron a las andadas y decidieron centrarse en el problema de liberar el alma atrapada en la casa. Decidieron realizar un ritual especial, y durante la explicación ocurrió algo realmente extraño. Porque na mente dele, ele acha que a gente tá provocando, né? Ele tá expulsando a gente. Entendeu? É até uma oportunidade, né? De ele baixar a vibração e tentar a comunicação, né? Pelo menos uma comunicação mais amigável, né? Mientras estaban en la mesa, uno de ellos miró detrás de él como si sintiera que alguien le tocaba. No se dio cuenta en ese momento, pero parece que el ojo vigilante de la cámara detectó algo que no debería haber estado allí en absoluto. Algo que parece un rostro humano apenas visible. No estoy muy seguro de cómo se suponía que funcionaba el ritual, pero según tengo entendido, el hombre que yacía en la mesa rodeado de velas debía servir de algún modo de enlace entre ellos y el espíritu. Y parece que el asunto funcionó de verdad, porque el contacto con el espíritu no pasó desapercibido. Como ele vai reagir, né? Isso. Se você quiser se materializar em cima do Paulo, pode se apresentar aqui, né? Concentre sua energia. Se quiser pegar no braço do Paulo, na perna dele, no pescoço do Paulo, né? Vai, Paulo. Fica à vontade. Se concentra. Tenta pegar no pescoço do Paulo. Meu Deus do céu. Olha, ó. Meu Deus. Você não vai assustar a gente, entendeu? Deus é poderoso, Deus é maior que você. Você não é maior que Deus.
Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Você não vai assustar a gente. Você não vai assustar a gente. Ele tá querendo desafiar, mano. Acho que ele pensa que a gente quer bater de frente com ele, mano. Tô me tremendo todinho, cara. Olha isso, ó. Filma isso, câmera. Tô me tremendo todinho. Olha isso, susto que eu levei. Quebrou tudo, mano. Quebrou tudo, ó. Olha aqui, ó. Mostra aqui, ó. Mostra, vem, mostra. Ó. Quebrou tudo, gente, ó. Ó, quebrou tudo, ó. Tá aqui, ó. Olha isso, tudo rachado, ó. Rachou tudo. Ó, quebrou tudo, gente, ó. É você que tá afrontando a gente? Ó, pessoal. Quebrou tudo, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Quebrou tudo, gente, ó. Ó, Tem força, viu? ó, quebrou tudo, ó. Ó, tá aqui, ó. Quebrou tudo, ó. Fuera lo que fuese lo que intentaban conseguir con el ritual, solo parecía enfadar más al espíritu. Después de eso, empezaron a rezar, con la esperanza de que el espíritu abandonara la casa, pero, ¿lo consiguieron? Para ser sincero, no tengo ni idea, porque el vídeo termina poco después. El siguiente vídeo, corto pero muy interesante, proviene del subreddit Ghosts. Lo que fue compartido por uno de los usuarios probablemente proviene de Malasia y muestra. Esa es la cuestión, ¿muestra qué? Desde la distancia, el autor del vídeo ha captado algo que a la mayoría nos recuerda a un fantasma estándar. Una figura blanca que parece no tener piernas se mueve lentamente en su propia dirección. Si yo me encontrara con algo así en mitad de la noche de camino a casa, estaría aterrorizado. Sin embargo, algunos de los comentarios bajo el post sugieren que podría tratarse simplemente de una mujer volviendo de la oración de la tarde. Es una explicación bastante buena, desde luego, pero ¿es exacta? Eso debe decidirlo usted. Las siguientes imágenes proceden de la casa de una pareja mexicana que, en esta noche en particular, experimentó algo que probablemente no olvidará el resto de su vida. Echa un vistazo. Ahí es donde. Ay, no, Diosito. Mira cómo le brillan los... Así, mira, ¿sí? Ahí está. Papito Dios, por favor. Presta mucha atención. Aquí nunca le habría dado esa nota, ¿no? Que muy Pero es que todo fue tan rápido, hermano. Todo fue tan rápido. Mira, todo estaba tranquilo. Ni media van las luces como que... Juanca como que siente algo, no sé, por la espalda. Mira, no, esa me creo que... ¿Lo viste? Ah, ¿Viste? ¿viste? Mírame la piel. Mira, me despeluqué. Entonces sí, pues mira ahí. No, se fue otro leve. Mira, la china se comienza a desesperar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Bro, es que eso no es de no creer, hermano, te lo juro, eso no es de no creer. Mira ahí, mira, o sea, lo que viene en el corto, bro, mira. Mira cómo lo empujan. Mira, mira cómo lo empujan, Juanca. Y ahí van con la china, mira, ahí ya van con la china, mira. Mira, eso es lo que la puso mal ahí. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. Ahí salieron de una. Y esas cosas que se puede decir. No sé, mira, Mira, mira. y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mamá. Mira, Ya. todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como todo el cuarto. No, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que venir rápido a esa casa. Y yo le dije. Es en toda la casa. Y ahí sale el pájaro. Ya mira que le toca la barriga. Mira, ahí es que ya no fue si la bajó en peso, pues la bajó en peso. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Apenas prendió el foco se cayó eso. Mira, me la vi loco como es loco. Mira, ahí ya ya cae, ahí mira, ahí ya no puede más la china, mira. Desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Es toda la casa, no, hermano. Toda la casa, o sea, yo ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, no, para la casa, no. No, Juanca no quiere regresar, Juanca no quiere regresar. Mira. Uy, eso yo no lo he visto. Sigue todo, sigue todo. Eso no lo he Sigue visto. todo, yo tampoco, sigue Yo no había todo. visto eso. Sigue todo, hermano, sigue todo. Y ya salieron de la casa. Sigue todo. En este breve video ocurrieron tantas cosas que es difícil enumerarlas todas.
Lo interesante es que, aunque el hombre del vídeo es realmente activo en Internet, compartiendo vídeos de partidas con su público, parece que fue algo puntual y no intentó sacar provecho de lo sucedido. Desde luego, esto le da una gran dosis de autenticidad, porque, ¿cuántas veces hemos visto a gente intentar ganar popularidad haciendo grabaciones falsas de este tipo? Si quieres investigar por ti mismo, aquí tienes su perfil. Si encuentras algo interesante, no olvides hacérmelo saber. Un grupo de youtubers paranormales indonesios acudió como de costumbre a un lugar potencialmente embrujado. Durante sus viajes, no solo buscan fantasmas, sino que también intentan limpiar edificios antiguos utilizando diferentes métodos. Normalmente, muestran el lugar en el que se encuentran, cuentan su historia y realizan la mencionada limpieza. Por lo que sé, sus vídeos rara vez muestran algún fenómeno sospechoso difícil de explicar, sin embargo, esta vez captaron algo de lo que no se dieron cuenta hasta que estaban editando las imágenes. ให้แก่เจ้าของบ้านหน่อยนะเริ่มไปแฉกประท้วงโอเคอยู่กุยสัตว์เสียงอะไรล่ะนกพิราบนะนกพิราบป่าวะนี่ตัวมันเสียงนกพิราบมึงเป็นสัตว์เริ่มโอ้ปักตรงปูนนะกลัวตอนที่เองออกไปแล้วโดนติดไฟได้ด้วย Mientras estaban delante de una de las salas principales, preparándose para la limpieza, podemos ver una figura bastante distinta, de algún modo blanca, en la puerta de la izquierda, que al cabo de un rato empieza a desaparecer. Pero un momento antes, no había absolutamente nada en este lugar. Aparte de esta situación, no les ocurrió nada extraño en esta expedición y, como ellos dicen, en ese mismo momento no tenían ni idea de que hubiera algo más en el edificio con ellos. Por último, volveremos a Reddit una vez más y echaremos un vistazo a otra foto interesante. Esta foto aparentemente ordinaria fue tomada, según nos cuenta el autor, en una mina cercana a su universidad. Se la enseñó su profesor, quien, como corresponde a un respetado hombre de ciencia, no cree en fantasmas ni espíritus. Sin embargo, nunca ha sido capaz de explicar el misterio de esta foto. Una cabeza asoma por detrás de uno de los pilares de la mina. El único problema es que también es transparente. La única pregunta que queda es si hay algo paranormal en esta imagen o tal vez no es más que una pareidolia ordinaria. Hoy empezaremos con el vídeo compartido por los autores de Cincy Signals. Con motivo de Halloween, decidieron ir a la antigua iglesia que las leyendas dicen que está embrujada. Sorprendentemente, a pesar de su visita nocturna, no han encontrado nada extraño, eso hasta que probaron algo diferente. Show yourself. Do something. That sounded like it was from back there too. If it was back there, we definitely got it. Come on. Come on, yeah, do something else. What's up? Poco después, mientras los autores del vídeo seguían intentando averiguar qué era aquello, ocurrió algo más. From somewhere else in here. It wasn't like in the hall. Okay. Well, I mean, that's what I'm saying. It's just gonna run over there. That's what you don't care. Oh my God! Oh my God! Parecía que lo que acechaba en aquel lugar estaba siguiendo a los cazafantasmas. El micrófono de la cámara incluso captó pasos distintivos que se extendían en el fondo detrás de ellos. Y fuera lo que fuera,
no tenía intención de detenerse. Como ellos dijeron, no prestaron atención durante la grabación, pero al revisar las imágenes, durante el montaje, se dieron cuenta de que había una misteriosa figura sentada en uno de los bancos de la iglesia, y según afirman, estaban solos en ese lugar. Además, parecía que cada vez era más peligroso. It feels like I have like no energy to even do anything here. It's like I just want to keep sitting down. Actually, I just want to get out of here. I feel like we have enough footage. What was that, dude? What? You didn't hear that, man? What'd you hear? What'd you hear? You didn't hear that whisper, dude? Right in my ear, dude. I didn't hear it. It was just like I heard a thump over there. Yeah, what the hell is that? Dude, Jay. Get stuff. Get your light. What? Get your light. Get your light. Justo cuando estaban a punto de terminar de explorar, uno de ellos oyó un claro susurro en el oído y, a continuación, las sillas que estaban junto a ellos se movieron solas. Después de esto decidieron que ya habían tenido suficiente e inmediatamente salieron corriendo. A continuación, vamos a ver un vídeo que proviene del canal Misterio JL. Se trata de un dúo mexicano con años de experiencia en la búsqueda de fenómenos paranormales. Además, en esta ocasión se lanzaron a una aventura nocturna en uno de los lugares que podrían estar embrujados. Por desgracia, no sabemos exactamente dónde fue, pero una cosa es segura, no estaban solos en ese lugar. Se vio algo acá a este lado, güey. Acá colombiano, pasó algo ahí. Desde el piso de arriba, el equipo fue observado por una pequeña figura, probablemente un niño. Aparece solo durante una fracción de segundo y luego se esconde detrás de la pared, como si jugara al escondite. Curiosamente, la criatura decidió darse a conocer de una forma ligeramente diferente. Uy. ¿Dónde fue, güey? Mamá. ¿Dónde fue, güey? Los gritos del bebé, claramente captados por el micrófono, pusieron la piel de gallina al equipo. Poco tiempo después, los hombres decidieron probar la reacción del espíritu a un determinado sonido creado un instrumento especial. Lo que habitaba este lugar reapareció y caminó por el pasillo. La figura era antinaturalmente oscura, y sus pasos eran demasiado silenciosos para pertenecer a un humano. Corrieron hacia allí tan rápido como pudieron, pero no encontraron nada inusual. Era como si el niño se hubiera esfumado. El equipo de Inquieto TV es un grupo de amigos de Italia que, como los dos equipos anteriores, visitan lugares encantados. Esta vez el grupo fue a un edificio abandonado que hace años sirvió de guardería. Desde el principio les acompañaron ruidos extraños, pero eran tan frecuentes que todos pensaron que era solo el eco del viento en las paredes vacías del edificio. Toda su aventura fue increíblemente atmosférica, pero había pocas pruebas documentadas de lo paranormal, hasta que se encontraron en una habitación en particular. Sì, tronchi grandi, tipo in cerchio, come se qualcuno stesse facendo un rituale. Che questo è stato. Vabbè, ma non penso sia
normale con tutte queste macerie, credo. Cuando todos entraron, algo aterrizó con gran fuerza en el suelo cercano, pero eso no es lo más interesante. Cuando uno de ellos intentó encontrar el origen del ruido, grabó accidentalmente algo muy extraño. En el vídeo se puede ver una pequeña sombra junto a la entrada de otra habitación. Como suele ocurrir en estos casos, ninguno de los presentes le prestó atención y, fuera lo que fuera, no se dieron cuenta hasta que estaban editando la grabación. Non penso sia normale con tutte queste macerie, credo. Siguiendo con el tema de las sombras, echemos un vistazo a un breve post encontrado en Reddit en el que un usuario comparte un particular vídeo que recibió una vez de un familiar. Se trata de la grabación de una cámara que se instaló en un apartamento nuevo, justo después de mudarse. El usuario que compartió el clip no explica mucho, pero creo que todos sabemos exactamente de qué se trata. Durante las más de 10 horas de grabación, en un momento dado se ve algo parecido a una sombra en la esquina de la habitación que desaparece tras un breve instante. El vídeo no ha sido editado en modo alguno, ya que se reproduce directamente desde la memoria de la cámara. Al final, no sabemos si fue una simple coincidencia o una sombra detrás de la ventana, pero quizá veamos más vídeos de este lugar en un futuro próximo y entonces estaremos seguros de que había algo más. Brandy es una madre soltera que vive con su hijo en Delaware. Una noche, después de volver a casa de hacer la compra y cenar, ocurre algo muy extraño. My bedroom light is on, which is strange because I don't remember leaving it on. Are you sure? Yeah, I'm sure I didn't leave it on. Come on. Listen, I'm gonna walk inside real fast. I want you to wait out here for me. I'll stay right by the door. Yeah, I want you. Oh my God. Somebody broke into our. Is that a chef? Yeah. I don't know. Mom, go. Oh, That's definitely coming. Jaden, yeah, it is. Go next door. Go next door and get your icy, okay? If you hear me scream, y'all hear me scream, call 911. Okay. Okay? Después de conducir hasta la casa, la mujer se dio cuenta de que la luz de una de las habitaciones seguía encendida. Por supuesto, esto no sería tan extraño si en algún momento no se viera una misteriosa sombra en la ventana. Aunque el vídeo se detiene porque la mujer prefirió estar preparada para un enfrentamiento, añade que tras una cuidadosa comprobación resultó que no había nadie en la casa. Y ese no fue ni mucho menos el único suceso extraño relacionado con esa única habitación de su casa. Curiosamente, algo similar ocurrió durante una visita de su hermana. Nothing back there, right? There's nobody back here. I told you. There's never. Oh my God! 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 Es demasiado pronto para hacer conjeturas, pero parece que merece la pena seguir su perfil. Quizá con el tiempo tengamos una serie de vídeos que vayan escalando poco a poco. Este último vídeo es más bien una curiosidad. El vídeo, que procede de una fuente desconocida, muestra a un hombre que camina por los pasillos de un hospital de noche y experimenta algo muy extraño. Escuché un ruido por aquí.
No mames. No mames. Estoy solo aquí. ¿Este es el área de quirófano? Escucho ya música en un celular. Como todos sabemos, muchas personas mueren en los hospitales, probablemente por eso a menudo nos ocupamos de videos paranormales de tales lugares. Pero, ¿puede ser real este video? Podéis decidirlo vosotros mismos. Y eso es todo por hoy. Gracias por vuestro tiempo y por ver este video. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en el video visible en la pantalla. Ha sido seleccionado por mí y estoy seguro de que te gustará. Además, si no quieres perderte más videos como este en el futuro, considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.